Vida personal y me arrojan esas cosas. Pues es que tú le arrojaste esa base de datos a la inteligencia artificial, le contaste todo esto y ella pues estás diciendo es un diccionario, te estoy arrojando lo que tú ya me habías comentado. Y hay un tema muy importante, ahorita estoy pensando en eso, y no sé, y me gustaría que ustedes, su opinión, ya también a veces la inteligencia artificial suple oficios, o suple cierto tipo de empleos. Como el diseño gráfico, No. Tú, o sea, más que atacar a lo mejor a esas empresas, ¿de qué manera tú le dirías a los jóvenes, a lo mejor a los emprendedores, todos, que hagan uso de la inteligencia artificial? ¿De qué forma les diría yo? Correctamente. Desde mi perspectiva y más allá de consideraciones que uno pueda tener en torno a la ideología, lo primero es que depende de cada caso. Por ejemplo, a un joven que está estudiando una carrera, pues lo primero que yo le diría es que aprenda bien la metodología de investigación de su carrera. Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo episodio de Hagamos un Podcast producido por la CONAJUVE. Soy Pablo y hoy trataremos un tema que está en boga. Un tema que nos hace pensar, nos hace plantearnos si los seres humanos vamos a ser reemplazados algún día por las máquinas. Y me refiero a la inteligencia artificial, porque esa es la pregunta que todo el mundo se plantea. ¿La inteligencia artificial nos va a superar? ¿Nos va a reemplazar? Estamos aquí también para escuchar las posturas que todos tenemos sobre esta preocupación. Y en torno a este tema hay que mencionar que, en primer lugar, la inteligencia artificial es una creación humana más, que responde a las características de las distintas sociedades en las que se han creado los distintos modelos de IA, y es muy difícil que nos supere y que nos reemplace la inteligencia artificial. Y sobre eso vamos a tratar el día de hoy. Pues mi nombre es Magali. Mi nombre es Abraham. Yo soy Manuel, y pues bienvenidos. No sé si alguno de ustedes quiera. Principalmente para mí la inteligencia artificial en la educación es una herramienta muy poderosa, pero a la vez muy destructiva para los alumnos, ya que no se les dio las herramientas necesarias para hacer uso de ella. Entonces, pues, ahora muchos estudiantes pierden su autenticidad, pierden ese interés de averiguar y de investigar, sino que ya todo lo quieren hacer con inteligencia artificial. Entonces, pues, sí es una herramienta muy poderosa en el sector educativo, pero muy destructiva al haberla dado sin herramientas de conocimientos hacia los alumnos. Entonces se está volviendo una dependencia, ¿no? Ajá, bastante. O sea, en vez de usarla, como dices, como herramienta, se está volviendo como dependencia, y en vez de adquirir conocimientos, la utilizan como... Pues, o sea, en vez de medio es un fin, ¿no? Al final de cuentas, suple el pensamiento crítico de los alumnos, ¿no? Exactamente, el pensamiento crítico es lo que se está perdiendo ahorita con los alumnos. ¿Y tú, Abraham, tú qué piensas? Sí, pues yo creo que es más igual utilizada como una salida de emergencia, ¿no? Sí, claro. Sabemos que actualmente pues el trabajo es muy complicado que un joven lo consiga, y cuando lo consigue pues es muy demandante. Sí. Entonces yo considero que es, por ejemplo, que alguien se le olvide hacer su tarea o necesita aprender algo rápido, pues literal manda que se lo resuma. Ajá. Y pues ya saca la respuesta rápido, ya sea para clase o para algún examen, ¿no? Y además que es muy evidente, ¿no? O sea, obviamente, sí es muy obvio cuando uno utiliza la inteligencia artificial para la creación de un texto, para la creación de alguna imagen, de algún contenido para redes sociales o cualquier tipo de contenido digital. Se ve esos tintes, se ve esas influencias de la inteligencia artificial para hacer ese tipo de proyectos, ¿no? Tanto textos como, bueno, yo lo he notado como contenido. Y ahorita se utiliza mucho, pues es como dices, o sea, es una dependencia que ya está usando, o está supliendo el pensamiento crítico, ¿no? Y como dice también el compañero Pablo, o sea, que ha habido muchos ejemplos, tanto en caricaturas, películas, libros, del imperio de las máquinas, ¿no? De que cuándo va a suplir de verdad el pensamiento humano. Sin embargo, yo no sé si en algún punto llegue a haber este tipo de sustitución, no creo, pero creo que algo muy importante, no sé, Pablo, que si nos puedes ayudar en ese tema, que existan parámetros o límites de hasta qué alcance pueda llegar la inteligencia artificial para que no sustituya el pensamiento y la labor humana. Es interesante este punto porque, en efecto,
se está utilizando de una forma acrítica, no solo en la educación. La educación, Sí. por supuesto, es una de estas áreas donde se ha visto más afectadas por el uso acrítico de la IA, pero incluso me atrevo a decir que hay quienes, para tomar decisiones de gobierno, para hacer campañas publicitarias, están utilizando la IA, y digo de una forma crítica porque le piden a la IA que les resuelva un problema, y lo que dice la IA le creen. Sí. Entonces, ¿cómo podemos empezar a retomar este pensamiento crítico? Pues de una forma muy sencilla. Preguntarnos si lo que nos está diciendo la IA de verdad es correcto. ¿Y por qué lo digo? Porque la IA alucina, la IA comete errores, porque la IA es una creación humana. La IA funciona con base en algoritmos que son creados por el ser humano y son factibles. Es muy factible que estos se cometan errores, que las denominadas alucinaciones, y entonces por ahí es donde deberíamos empezar. Preguntarnos, ¿esto es verdad? ¿Esto que me está dando la IA como respuesta es verdad? Y a partir de ahí podemos retomar ese pensamiento crítico. Reitero que no está mal utilizar la IA siempre y cuando lo hagamos para un fin concreto y que nos cuestionemos si de verdad es correcto lo que nos está arrojando. Pero creo que es bueno primero también, o sea, para también adentrarnos en el tema, definir qué es la IA, qué es la inteligencia artificial, o sea, cuál sería la definición de inteligencia artificial. Pues para empezar, tú como persona, Ujú. ¿cómo la definirías? ¿Yo? A lo que ya has vivido y a lo que lo has La visto. inteligencia artificial, pues, entiendo que es un sistema operativo que a partir de tecnología que se utiliza que es un procesador, que es un recopilador de datos, es un creador de datos y es un consejero de datos a la vez. O sea, es decir, te aconseja información, te crea datos o te crea imágenes y te propone ciertas cosas. Obviamente, como dice Pablo, existen muchas fuentes, o la inteligencia artificial de repente utiliza fuentes que son fuentes conocidas, sin embargo son fuentes no 100% fidedignas, son fuentes que tienen cierto criterio que se puede someter a consideración o a duda, ¿no? Como si será esta información que me arroja la inteligencia artificial real o verídico o no. Sin embargo, pues, la inteligencia artificial pues, es un sistema o un conjunto de sistemas operativos para razonar o para recopilar datos y arrojar también este tipo de datos, ¿no? Entonces, así definiría yo la inteligencia artificial, un sistema operativo que recopila y proyecta datos. ¿Y para ti qué sería? Para mí, es verdad, coincido con la definición que nos acaba de dar Manuel, y lo que tienen en común los distintos modelos de IA y que los distinguen de otro tipo de programas informáticos es que recrean el pensamiento humano, es decir, que con base en redes neuronales Sí. tienen algoritmos que pueden simular este pensamiento humano e incluso pensar como seres humanos. Y digo pensar en un sentido estrictamente racional, Sí. porque una de las limitaciones de la IA es que la IA no siente. La IA no siente las emociones humanas, Claro. pero sí puede reproducir el pensamiento humano, el pensamiento lógico de los seres humanos, y con base en una serie de premisas que denominamos prompt, otorgar un resultado a partir de una pregunta realizada por un usuario. Claro. Yo, bueno, retomando el punto de Pablo, yo siento que la misma IA se ha actualizado. El mismo algoritmo, como ya mucha gente lo usa, Sí. pues yo siento que ya sabe cómo la gente piensa y de ahí sabe cómo funcionar. Sí. Pero O sea, es adaptable, ¿no? Es adaptable tanto al usuario que lo está usando como en general. Yo siento que ya recopiló datos de muchas personas Sí. y el mismo algoritmo ya sabe cómo contestar o dónde buscar. Pero a la vez siento que como es muy ambiguo en el aspecto de que toma de muchas fuentes, también te da un resumen muy abierto. Y Entonces, como que es no lleva un repetitivo, punto. ¿no? ¿No has Ajá. notado también que es como que, por ejemplo, arroja los mismos, o tiene el mismo formato para arrojar información? Y, por ejemplo, y esto te lo pregunto a ti porque como representante de comunicación tú utilizas, o puedes llegar a utilizar inteligencia artificial, que no está mal. Sin embargo, ¿cómo lo has notado de repente cuando la has utilizado para hacer contenido, por ejemplo?
Por ejemplo, al momento de hacer flyers, reemplaza personas que ni existen. ¿A poco? Ajá, entonces, por ejemplo, ortografía. Pero la ortografía sí es buena, o sea, es decir, no, tampoco No. ya no agrega acentos y esas cosas. No, o los agrega donde no van. ¿A por poco? ejemplo, O te agregan letras de más. letras de Ah, más. eso no sabía. O por ejemplo, en la misma palabra ortografía pone el acento en la T. ¿A poco? Entonces, no ajá, sabía eso. Entonces ahí es cuando dices, está muy fuerte que en el aspecto educativo los alumnos estén confiados ciegamente Sí. en lo que les arroja, ¿no? Entonces, pues la inteligencia artificial es informática. Es Ajá. una simulación humana, más no es la realidad, porque es como un diccionario al que le agregaron tal información. Ujú. Pero, ¿qué te garantiza que todo eso es real? Y es que es una herramienta, o sea, al final de cuentas, o sea, como cualquier tipo de herramienta, no puedes volverte dependiente de la herramienta, o sea, tú también, como dice Pablo, también como ser humano racional, pues es necesario generar ciertas habilidades, las cuales te ayuden a realizar una acción, o a concluir, o a finalizar una acción. Por eso es herramienta, no es pues no es necesidad, o sea, al final de cuentas, o sea, es un apoyo para realizar algún tipo de actividad, algún tipo de acción. Sí, luego dices, es que me sorprende cómo ya saben mis cosas o mi vida personal y me arrojan esas cosas. Pues es que tú le arrojaste esa base de datos a la inteligencia artificial, le contaste todo esto y ella pues estás diciendo, es un diccionario, te estoy arrojando lo que tú ya me habías comentado. Y hay un tema muy importante, ahorita estoy pensando en eso, y no sé, y me gustaría que ustedes, su opinión, ya también a veces la inteligencia artificial suple oficios, o suple cierto tipo de empleos. Como el diseño gráfico en No. O sea, sí, pero algo un poco más profundo, la psicología. O sea, yo he notado ya que ya la inteligencia artificial, bueno, en ciertos casos, o sea, sobre todo en infantes, en niños y en jóvenes, nosotros que somos de la Coordinadora Nacional Juvenil de la CONAJUVE, sobre todo que tenemos mucha actividad o tenemos mucha cercanía con jóvenes, estos jóvenes le preguntan a la inteligencia artificial como si fuera su psicólogo, o sea, es decir, oye, pues, no sé, ayúdame me gusta una chava o me gusta un chavo. ¿Qué le digo para invitarlo a salir? O, oye, me mandó este mensaje, ¿eso significa que sí le gusto o no le gusto, no? Sí. Entonces, y sobre todo tú que te toca mucho, o tú que eres licenciada en pedagogía, o sea, que te toca ver mucho esta relación con los niños, o sea, yo creo que ya en este punto es un poco de asustarse o de tener mucho cuidado, y a eso me refería también en el tema de poner parámetros o ciertos límites en la inteligencia artificial, porque también, como dice Pablo, o sea, las emociones no las suple la inteligencia artificial, o como no las suple, tampoco las puede entender, no puede empatizar, por lo mismo, que la utilicen como psicólogo, pues está Pero pesado, ¿sabes ¿no? lo fuerte que es de que, por ejemplo, los adolescentes Ajá. ya tienen su app que hablan como si fueran con un amigo? Porque Ajá. ya existe ese amigo Sí. digital y entonces lo hacen sentir tan Y hasta bien. le pone nombre, ¿no? Ajá. Sí, Y sí. lo hacen sentir bien, o la imaginación que lo están llevando a explorar como con el anime y todo, que Sí, sí, está sí. hablando la persona y es como dices, pues sí, ya está perdiendo su identidad la persona. No, y hasta pierde humanidad, o sea, porque al fin de cuentas está perdiendo la interacción y la relación con otros seres humanos, porque tiene esta preferencia de hablarle a la inteligencia artificial, a de convivir con ciertas personas, ¿no? ¿Tú qué piensas, Pablo? Yo aquí lo que veo es que a partir de la inteligencia artificial se están replicando fenómenos propios de las sociedades humanas. Es decir, estos fenómenos podríamos decir que no son nuevos. Por ejemplo, en el caso de las réplicas que ustedes mencionaban, estos softwares que se les puede otorgar una serie de características y a partir de ahí interactuar con ese software como si fuera una persona. Claro. Eso lo que evidencia es un problema que tiene algunos años en nuestras sociedades, que es el de la soledad. Es decir, en nuestras sociedades modernas enfrentamos una epidemia de soledad, como lo ha estudiado el maestro Rafael Luna, y a partir de esto, pues, ¿qué pasa? Que al existir una herramienta que permite que las personas tengan la simulen una interacción, tengan la ilusión de que están hablando con alguien, refuerza ese fenómeno que se está presentando y a su vez estas aplicaciones económicamente se ven beneficiadas
de esa epidemia de soledad, que hay que decirlo, tiene que ver con el modelo económico que vivimos actualmente, el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la idea de éxito en el neoliberalismo? El éxito individual, es decir, que la persona triunfe como individuo, que como individuo cada vez sea capaz de consumir más. No son logros colectivos, no se habla de mejorar las comunidades, se habla de que el actor central es el individuo y no la comunidad. Te interrumpa tantito. Pero, por ejemplo, estás diciendo que ahorita la inteligencia artificial vino a ocupar un espacio que se había ignorado por muchos años, por ejemplo, en los adolescentes, la psicología. Está reflejando un problema o recrudeciendo un problema que ya existía. Se lo años está anteriores. exponiendo. Sí. O sea, que es la soledad. Sin embargo, ahí creo que también junto con Magali y Abraham, yo no sé qué piensen, pero acabas de tocar un tema muy importante que es la soledad. Sin embargo, o sea, yo soy de la idea, pero esto es subjetivo e individual, que el ser humano, o sea, si bien es cierto, es una persona social por naturaleza, pero yo creo que antes manejaba mejor. Es una creencia, para empezar, o sea, no es un facto. O sea, es una opinión subjetiva. Que sabía mejor el manejar o el llevar el tema de la soledad, porque, por ejemplo, o sea, pongamos de ejemplo hace 2-3 siglos. O sea, hace 2-3 siglos no había las herramientas de comunicación que existen ahora. O sea, por ejemplo, o sea, no existía el teléfono, antes era pues la carta, el telégrafo, todos este tipo de herramientas de comunicación, pero sobre todo, antes de eso, pues no había nada. Por ejemplo, la gente que se dedicaba o que por desgracia tenía que ir a la guerra o pues, a cubrir algún tipo de batalla, pues o sea, iba y no sabía si iba a regresar. Y pues obviamente tienes familia, tienes pues, relaciones tanto amistosas como amorosas. Y como no existía esta herramienta de comunicación, pues era como, bueno, pues ya no sabes si lo vas a volver a ver, ¿no? Entonces creo, o por ejemplo, los trayectos de que si tenía que transitar, por ejemplo, a comprar comida o comprar víveres, pues podrían llegar a ser de días, ¿no? Entonces también en el camino se podían morir, ¿no? Entonces, o sea, esto es a lo que voy, que podían haber muchos accidentes de por medio. Y por eso yo creo que existía un mejor manejo de la soledad, porque pues no tenías de otra. Si bien es cierto ahorita, o sea, creo que es eso, o sea, y el ser humano está tan acostumbrado a la rapidez que por eso es que ahora se siente más solo. ¿Por qué? ¿Y por qué no me contesta? Y ese pensamiento que te está taladrando la cabeza, la ansiedad, Sí, es lo que te genera un mayor sentimiento de soledad, pero por rapidez, o sea, más que nada es por esta facilidad de acceso a la comunicación. Por ejemplo, que quieres que la persona que quieres, que te gusta o que mínimo que tienes un interés que te responda, pues lo que hace este sentimiento de que no te contesta, esta ansiedad, es lo que tú dices, ¿no? Provocar este sentimiento de soledad, que si bien es cierto, sí le expone la inteligencia artificial, pero creo que antes teníamos un mejor manejo de esta emoción, porque no teníamos de otra, ¿no? Sí, justo. Yo creo que la IA y, bueno, diversas herramientas digitales han hecho el humano más cómodo que Sí. esforzativo. Yo también. ¿Por qué? Porque, hablando de ello, por ejemplo, para ver una película ya no necesitas ir al cine. No. Ya puedes ponerla en la aplicación o hacer una videollamada y pues ya la ves con tu amigo, pero pues cada quien en su casa, ya no Sí. lo ves físicamente, ¿no? Para ir a la escuela igual, pues ya muchos inclusive han reemplazado a la escuela por la IA, que no es bueno, porque como vuelvo a repetir, las respuestas son ambiguas. Ajá. Entonces yo creo que ha generado más comodidad que esfuerzo. Y es que es eso, hay que entender que es una herramienta, más no es un sustituto de... La IA ha generado también como, no sé, ustedes apóyenme, es una teoría del premio, que te dan algo Uh-huh. y te da una satisfacción. Sí. Ah, claro. Entonces sigues buscando eso, pero ya no, o sea, ya no estás pensando si es correcto o no, ya nomás lo estás buscando. Pues tú es que estás perdiendo su humanidad, entonces. Pero algo que tú decías, que también por qué no lo metemos a consideración, que si bien es cierto, y yo sí estoy de acuerdo contigo, que la inteligencia artificial también es una creación derivada del sistema capitalista, que lo que hace, pues es una herramienta para generar capital. O sea, si te das cuenta, es una herramienta que te ayuda, o sea, o adquirir conocimientos para generar capital o para apoyarte en decisiones que
que tengan influencia de capital, por ejemplo, para mejorar tu empresa, para mejorar tu negocio, los canales de distribución, atracción de clientes, por ejemplo, en contenido digital, o sea, de que creas este tipo Ya de es cosas. de lo que iba con la teoría del premio. ¿Por qué? Porque ya después te ponen plataformas mejores que ya es para pagarlas. O sea, sí me gustó esto, voy a pagar esto. ¿Qué cuál es la más conocida? O sea, yo no sé cuál es la inteligencia artificial ¿En más qué herramienta? ChatGPT. ChatGPT. Ya está, o sea, la más usada y ya está Sí. bien. Es Y la más dicen- comercializada. Pero dicen sí. que ya también ya no está tan buena, ¿no? O sea, que ya hay mejores. Por supuesto, está por ejemplo DeepSeek, la inteligencia artificial creada en China. Okay. Que bueno, aparte de que costó menos, o sea, que costó una parte de lo que costó desarrollar ChatGPT, Ajá. lo interesante es que su algoritmo tiene un funcionamiento distinto al de ChatGPT de OpenAI. ¿Nvidia es inteligencia artificial? No. ¿Nvidia qué es? Nvidia produce otro tipo de productos digitales, Ok. pero Una Nvidia herramienta no ha producido modelos de IA. Ok. Y sí, la más comercializada es ChatGPT, e incluso también hay que distinguir entre la versión premium de ChatGPT y la versión libre. Ajá. Porque la versión libre, por supuesto que no va a funcionar como la versión que uno paga. Y eso es parte de la dinámica del capitalismo. ¿Y ustedes saben qué ofrece la que paga? La verdad yo no, pero... Pues la verdad se supone que, por ejemplo, tienes un límite de hacer preguntas a... A la claro. libre. Y creo que hasta para creación de fotos y de contenido Exacto, también hay tienes un un límite, ¿no? Entonces Ajá. la otra como que te da, según no tiene un límite, empiezas a generar más herramientas, digamos tal foto no te gustó, te genera más colores, más matices, entonces es como de... Más profesional, ¿no? Por Ajá. así decirlo. Y entonces como por eso te decía, esto de la IA te ha generado esa teoría del premio. Bueno, Te gusta y quiero más y quiero más. esto es interesante porque la gratificación instantánea no es un fenómeno que lo creó la IA, lo crearon las redes sociales allá por el 2015, 2016, y con la IA se refuerza este fenómeno que ya se venía produciendo de años anteriores. Y claro, los que producen estos algoritmos que dan sentido a la inteligencia artificial saben cómo aprovechar esa gratificación instantánea que buscan los individuos para venderles un software, en este caso para decirles, cómprame la versión premium de mi modelo de inteligencia artificial y te doy mejores cosas. Pero reitero que es un fenómeno que tiene algunos años y que nació con las redes sociales. Pues es que esa es una parte, ¿no? Digamos usted, el pensamiento crítico con los estudiantes. Ajá. Y en el aspecto del emprendimiento, de los negocios, que ya también están poniendo todo en la inteligencia. Pero yo sí lo pusiera en duda, de todos modos. O sea, si bien es cierto, yo creo que es más... ofrece mejores resultados porque pues, solo son números. O sea, o sea, si bien es cierto, sí tiene razonamiento lógico, como dice Pablo, pero a la vez pues, te arroja datos numéricos. Por ejemplo, y pues, yo que estudié administración te puedo decir que los números no mienten, por así decirlo. Entonces, los cálculos, si utilizas bien las fórmulas y todo, te van a dar el mismo resultado, ¿no? Pero estás Sí, metiendo, digamos, ¿cómo? perdón, estás metiendo todo una base. No, yo no te digo que puede ser dependas de violentada, ello, ¿no? porque también tienes que saber interpretar esos datos, no solo es como de, pues hazme, no sé, un FODA, ¿no? O hazme un análisis de mi cadena de distribución o de mi valor de empresa, El ¿no? balance. No, o el balance general, sino tienes que saber interpretar datos, o sea, este dato que te arroja, ¿qué significa? ¿Cómo lo puedo mejorar? Taca la matraca, o sea, no nomás es así, de, pues, hazme mi plan de ventas y ya, vámonos, fierro, ¿no? Pues no, pues, o sea. Pero en ese aspecto digamos que sí fue muy bueno, ¿no? Para muchos de ellos. Yo sí soy de la idea, o sea, que hay cierto tipo de actividades que sí es bueno pedir consejo a la inteligencia artificial o que te asesore la inteligencia artificial. Por ejemplo, en temas de contenido para redes sociales, cosas así de publicaciones, yo no lo veo mal porque pues hasta está chistoso ver al chavo, o al político, al empresario en caricatura y jijija, pues no le hace un mal a nadie, ¿no? O sea, si bien es cierto, pues sabes, como que pues le dio flojera usar Photoshop, yo qué sé, y pues le dio la chamba a la inteligencia artificial, pero pues al final de cuentas no hiere a nadie. A diferencia de, como dices, si ya vas a hacer un tema empresarial que ocupe números y no sabe qué significa, bueno, pues ahí sí la pondría en duda, ¿no? Al final de cuentas creo que pues es una herramienta, no una necesidad, ¿no? Sí, aquí Manuel está introduciendo también un tema muy interesante que es el de la alfabetización digital, es decir, aprender a utilizar estas herramientas a partir de, claro, saber hacer buenos prompts. Es
Es decir, saberle dar instrucciones a la IA. En el caso de la educación, se presenta mucho el caso de estudiantes que le dicen a la IA, hazme la tesis. No, te voy a contar un chisme hablando de eso. Ahorita ya me estoy con la... No, aquí, bueno, no sé si sepan, pero ahorita estamos en un recinto legislativo. Luego nos llegó un chisme el otro día de una asesora que le ponía, que le decía al ChatGPT, hazme una iniciativa como si fuera legislador, ¿no? Y traca la matraca, ¿no? Entonces, pues ya sacaba las iniciativas de ChatGPT y ya las cosas. No les voy a decir nombres, pero ahí está el chisme. Pero vean cómo se está intentando utilizar la IA para, tomar decisiones que afectan a 130 millones de personas. Pues que volvemos a lo mismo, lo que decía Magali, se perdió el pensamiento crítico, se perdió el esfuerzo por hacer algo bien, por nosotros mismos. Es que como también todos dicen, o sea, ustedes tres también tienen un punto muy bueno, que es el tema de la gratificación instantánea, que la cual deriva mucho en este tema que dices de esforzarse, o sea, como ya la gente no está ni acostumbrada, ni con ganas también de este esfuerzo, pues que dicen, pues rápido, vamos, fierro. O sea, ChatGPT, órale. Y pues obviamente, o sea, en ciertas actividades se entiende, ¿no? O sea, y obviamente si tienes también una desventaja de tiempo, que no ocupas algo para allá, pues bueno, dices, órale, pues siempre hay excepciones, ¿no? Para todo hay excepciones, pero sí que no se vuelve una dependencia o una necesidad. ¿Ustedes usan ChatGPT, la neta? No. ¿Sí? Y bien, ¿eh? Y anda, no, que ChatGPT. ¿No? Yo no utilizo ChatGPT porque hay otros modelos de IA que me parecen mejores. Bueno. Tú preguntaste ChatGPT. Bueno. Y bueno, a mí en lo personal no me gusta ChatGPT. En primera, porque no estoy dispuesto a darle un peso a OpenAI. Y más tomando en cuenta que la mitad de las acciones de esa empresa pertenecen a una compañía que incluso está... claro que la conozco y claro que la he usado. Pero no estoy dispuesto a pagarle a una empresa que claro que está involucrada en otras cosas más turbias, como el problema de Palestina. Entonces yo prefiero utilizar modelos de inteligencia artificial que sean de código abierto, como Hugging Face, desarrollada por una corporación francesa, la corporación Hugging Face, o el propio DeepSeek, desarrollada por China, Claude AI, es decir, otros tipos de modelos de IA que no hayan sido construidos con esta idea de lucrar y que sean de código abierto. Bueno, es que también no es como que ahorita, ¿qué tendría que ver lo que hacen los que generan esas herramientas con lo que están realmente usando las personas? O sea, que tú, o sea, más que atacar a lo mejor a esas empresas, ¿de qué manera tú le dirías a los jóvenes, a mejor a los emprendedores, todos, que hagan uso de la inteligencia artificial? ¿De qué forma les diría yo? Correctamente. Desde mi perspectiva, y más allá de consideraciones que uno pueda tener en torno a la ideología, lo primero es que depende de cada caso. Por ejemplo, a un joven que está estudiando una carrera, pues lo primero que yo le diría es que aprenda bien la metodología de investigación de su carrera, que aprenda bien la metodología de la investigación en medicina, en mi caso pues ciencias sociales, pues que aprenda bien cómo hacer un trabajo de investigación social, porque sin ese conocimiento pues realmente puede caer en decirle a un modelo de IA, hazme la tesis. Claro. En cambio, si sabe cómo investigar, cómo proceder para hacer una investigación, pues ahí va a ser un uso más concreto de la IA. Es que yo ahí siento también que influye mucho cómo viene el sistema educativo también de años. Porque, por ejemplo, yo lo veo mucho tanto en la universidad como desde la prepa, que muchas veces los maestros ya tienen la idea de que tú ya sabes hacer un trabajo de investigación cuando nunca te han explicado ni siquiera qué es un marco teórico. Sí, claro. Entonces, yo siento ahí que también entra mucho cómo el sistema educativo, no solo de México, sino de varios países... muchos sesgos, porque por ejemplo, ¿qué te dicen muchas veces? Hazme tal trabajo, pero pues dices, ni siquiera sabes la estructura, ¿no? Que un ensayo debe llevar resumen, introducción, marco teórico, hipótesis, mucho objetivo. La lectura que fue un problema muy grave y como que nunca se atendió a... Claro, porque yo siento mucho que el sistema educativo mexicano se ha enfocado más en memorizar que en aprender. Yo siento que se ha enfocado mucho, a mi consideración. No, pero yo estoy de acuerdo, o sea, porque mismo, o sea... filosóficamente no existe una verdad absoluta, por lo cual no puedes tener solo una fuente de información. Y entre más fuentes de información tengas, mejor criterio tienes, porque tienes mayor conocimiento. Entonces, en este tema de tener mayor conocimiento, pues, o sea, ya no te la crees tan fácil, o sea, ya puedes criticar, ya puedes razonar, puedes
tú llegar a una propia verdad, o sea, por eso en muchos autores filosóficos definen que hay muchas verdades, ¿no? Que no hay una verdad absoluta, y sí te vas generando tú tu propia verdad, porque pues te la generas a partir de los conocimientos que vas adquiriendo, y por eso repito que es a través de las varias fuentes de información que has tenido, ¿no? Y lo mejor que puedes hacer es no creer todo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es algo que también tiene el sistema neoliberal capitalista, como dice el compañero Pablo. O sea, independientemente que sí, pues tanto siempre se ha visto que el mayor pensador y ejecutor del capital, el sistema capitalista es Estados Unidos, y que pues existe mucha influencia de Estados Unidos en este tema de tecnología, inteligencia artificial, etcétera. Pues al final ellos plantean un sistema educativo, lo mismo que dices, que se ha funcionado a través de los años. Entonces, como ha funcionado, se van a mantener en la misma dinámica, en la misma relatoría. Por lo tanto, pues siempre vas a aprender lo que aprendieron. Sin embargo, algo que decías tú, Magali, muy importante, que ¿qué le diría a los jóvenes? No, primero, no se crean todo lo que leen y todo lo que les dicen. Esa es la primera. Y la segunda, que ellos tengan el interés de investigar otras fuentes de información. O sea, porque este mismo sistema te recomienda los mismos autores y te los lleva recomendando desde hace 100, 200 años. Pero existen otros autores de otros temas o de los mismos temas que tienen interés los jóvenes, pero que son un poco más anónimos, que son un poco más, pues no tan conocidos o no tan comerciales. Entonces, pues también es importante, o sea, tener los dos lados de la moneda, porque al tener los dos lados de la moneda tú te generas un propio criterio, te generas una propia verdad, por así decirlo, de ese tema en específico. Eso es lo que yo haría, eso es lo que yo le diría a los jóvenes. Estudien, si les interesa un tema, vean los dos lados de la moneda, no se crean todo lo que les dicen, y pues siempre, o sea, recuerden que pues se han planteado muchos sistemas, se han planteado muchas formas de gobierno que su objetivo es el control de las masas. O sea, en algún punto hay un buen libro que se llama Sociología de la Religión, de Max Weber, donde explica que desde la religión, desde el capitalismo, o sea, el capital, la economía, el dinero, también es una forma de sometimiento gubernamental o de forma de gobierno. También la tecnología actualmente, o sea, los mismos celulares, etcétera. Entonces es importante pues tener varios criterios, varias fuentes de información que no generen dependencia en una sola. Exactamente. O sea, porque también de ahí deriva que no solo tengas un pensamiento económico, sino que también tengas un pensamiento humano y hasta sentimental. De ahí deriva el tema de empatizar con la otra persona. O sea, que es un tema más moral, que es un tema más ético, que es un tema más de emociones, de sentimientos, que no te lo van a enseñar ni el sistema capital ni las herramientas de este sistema, que uno de ellos es la inteligencia artificial. Y lo que yo sí, o el miedo más grande que yo creo que existe de la inteligencia artificial en esta sustitución del ser humano, es que se pierda la valoración de las emociones humanas. Entonces, al fin de cuentas, nos estamos volviendo más fríos, nos estamos volviendo más distantes uno del otro, sí. Más hostiles. Entonces, en vez de dar apoyo, de dar ayuda a las personas que sí de verdad lo necesitan, pues tenemos indiferencia, tenemos lástima o tenemos valemadrismo, por así decirlo. Y pues al final de cuentas, pues estamos perdiendo, ¿qué? Lo que nos hace ser humanos, estamos perdiendo la humanidad, literalmente. Que tener estas emociones y ponerlas a flor de piel es lo que nos hace diferentes, pues, a la inteligencia artificial o a cualquier tipo de tecnología, ¿no? Pero, bueno, o sea, no sé ustedes qué piensen, por ejemplo, del tema. Pues yo les diría a los jóvenes de que vean a la inteligencia artificial como una herramienta más de tantas que tenemos. Uh-huh. Y se vale que a veces tú dices, o sea, mejor quiero hacer un proyecto, pero no tengo la idea, ¿no? Pero mejor dices, le pregunto. Sí. Y entonces tú generas ese pensamiento crítico, ¿cómo lo mejorarías? ¿Qué más le falta? O sea, ¿cómo lo llevarías para hacerlo tuyo? O sea, claro. Y entonces como no dejarlo a la deriva, ahora sí que como dicen, no confíes absolutamente tu vida en nadie ni en nada. O sea, sí, claro. Que hay que tener esa barrera y pues que no lo hagan totalmente, que la inteligencia lo sabe todo. Sí, claro. Porque realmente es hecho por humano.
Sí, claro. Entonces, o sea, no es un sustituto al final del ser humano. ¿Tú, Abraham? Claro, pues eso, por ejemplo, si van a hacer una investigación, no sé, pedirle que te sugiera unas fuentes, Claro. y ya entras a la fuente, Claro. pero sales de la fuente y Google te arroja más. Bueno, pues tú agarras más fuentes de las que te arroja, pero ahora Google, no solo Claro. la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, más una herramienta, pues, que sí te ayuda, pero no resolutiva total. Sí, claro, exactamente. ¿Tú cómo? En entrada, lo primero que yo les diría es que socialicen, que vayan a echar una chelita, vayan a comer. Cualquier tipo de interacción es buena, porque es algo que se está perdiendo. Es algo que incluso el propio capitalismo neoliberal en el que vivimos nos está quitando. O sea, nos están quitando los espacios. Las ciudades las están haciendo, ya no las están haciendo espacios para habitar, para convivir, las están haciendo espacios para solamente consumir y consumir individualmente. Claro. Les puedo compartir, por ejemplo, algo muy concreto. Yo paso todos los días por el metro Universidad y ahora lo están remodelando y han quitado, lo que más me llamó la atención es que han quitado las banquitas que estaban afuera del metro. Es decir, nuestra Ciudad de México la están haciendo ya no una ciudad para habitar, sino una ciudad para consumir. Y entonces, ¿cómo ponernos a esa lógica? Pues de entrada muy sencillo, socialicemos, convivamos, vayamos por unas chelitas, porque es en esa convivencia donde surge la plática, donde surge el intercambio de los sentipensares, y es ahí donde se enriquecen las comunidades humanas. No dejemos que este capitalismo nos arrebate ese sentido de comunidad. Y en segundo lugar también les diría que duden, que recuperen la duda como base del conocimiento, como base de la experiencia. Es decir, no crean en todo lo que leen, no crean en todo lo que ven en una pantalla. Pregúntense si es cierto, busquen fuentes alternativas y siempre cuestionen a los políticos, cuestionen a los profesores, cuestionen a la autoridad. Esos serían, en esencia, mis dos consejos ante la inteligencia artificial. Pues yo nada más diría que, pues ya todo lo dijeron ellos, o sea, yo ya tengo nada más que agregar. Simplemente, pues que agarren, o sea, que nada suple un buen libro. O sea, a mí, sinceramente, yo prefiero agarrar un buen libro. no se pierda eso. Que no se pierda esa tradición, esa costumbre. Sí, porque es una gran diferencia, ¿sabes? O sea, yo para mí, tener un libro físico a tener un libro digital. Sí, a mí también no me gusta. No. O sea, no, y aparte como que no lo disfrutas. No, O sea, hay más agotamiento Ajá, visual. exacto, y agarrar el libro físico, creo que, o sea, no existe una misma sensación. Creo que existen dos sensaciones en temas de libros, que la primera es cuando lo abres, la primera cuando lo finalizas, justo. cuando lo acabas, o sea, cuando ya tienes la satisfacción de que ya lo terminaste, ¿no? Entonces yo creo que al final de cuentas nada suple un buen libro, pues que no se crean todo lo que leen y todo lo que escuchan, y que siempre pongan primero el ser humano antes que cualquier cosa, ¿no? Primero está... Exacto. Y primero estábamos todas y todos antes que cualquier cosa, entonces creo que siempre es bueno tener un buen consejo de una persona y creo que siempre es bueno poderse apoyar de una buena persona. Entonces, yo con eso.